bienvenidos a un nuevo programa. Y hoy yo quiero compartir algo que el Señor estuvo haciendo en estos días. Estuvo moviendo súper chévere aquí en nuestra casa, no solamente en nuestra casa, también en mis tiempos personales, en los devocionales que tenía con los chicos, en la reunión con los jóvenes llamado H2O, etc. Hubo un mover tan especial del Espíritu Santo que de eso yo quiero hablar el día de hoy. De seguro yo las escuchaba varias veces, pero ahí vamos, porque el Señor también quiere hacer algo y quizás nos quiere ministrar un poco más. Yo quiero leer un versículo que se encuentra en Nehemías 9, 20, 21, que dice: enviaste tu buen espíritu para que les enseñara, y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo, ni de darles agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto, y nada les faltó. No se les desgastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Para entrar un poquito en contexto, aquí se encuentra Nehemías con algunos ancianos que después de haber pedido perdón por todo lo que estaba pasando en ese entonces, empezaron a levantar el nombre del Señor, empezaron a darle honra, empezaron a recordar lo que el Señor hizo, los milagros que hizo ya cuando ellos se encontraban con sus antepasados en esos 40 años en el desierto. Empezaban a decirle: Señor, tú no has retirado tu mano dentro de nosotros, tú no has hecho que nos falte maná, tú no has hecho que tu presencia se aleje de nosotros. Tú incluso has visto por las vestimentas que pasaron 40 años y esas vestimentas no se desgastaron, no se volvieron viejas. Eso es tremendo. Incluso hiciste que nuestros pies no se hincharan. Empezaron a levantar su nombre. Pero lo que me llama acá la atención, o lo que me impactó, es lo que dice: enviaste tu buen espíritu. Enviaste tu buen espíritu. Sabemos que Dios, o en la Biblia está escrita que dice que Dios es omnipotente, es omnipresente, que Dios se encuentra en varios lugares a la misma vez. Está aquí, está en tu casa, está en otros países, se encuentra en varios lugares. Es Dios todopoderoso, es Dios que hizo milagros, es Dios que a través de Él y a través de su Espíritu llegó a formar todos los cielos, todos los mares. Acá lo menciona claramente: enviaste con nosotros tu buen espíritu. Esa es la presencia de Dios. La presencia de Dios es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Esa trae la presencia de Dios, que no quitó su mano en esos 40 años en el desierto, que estuvo allí con esa nube persiguiendo a los que Él había elegido. Estuvo ahí con ellos, incluso fijándose qué es lo que necesitan, qué tienen que comer, fijándose si tienen sed, les da agua, fijándose inclusamente no de ministrarles en su espíritu solamente, sino también de ver en las cosas que le rodean. Sus vestimentas no se gastaron. Es tremendo escuchar cómo Dios se puede manifestar en algo tan fácil, tan sencillo y tan lindo, que empieza a traer bendición en nuestras vidas. En mi caso personal, yo era muy cerrada antes para el mover del Espíritu Santo. Wow, yo tenía esa curiosidad de decir: yo quiero ver el mover del Espíritu Santo en mi vida, pero no lo entiendo. Pero dentro mío había como una necesidad de querer ocultar pecado. Y yo no tenía como que esa inquietud de decir: ahora sí voy a sacar las cosas a la luz, todo lo que está oculto en mi corazón. Pero llegó un momento en el que simplemente escuché una prédica acerca del Espíritu Santo, y algo hizo clic, algo se despertó en mí, que simplemente empecé a cerrar los ojos, y ahí empecé a ver el mover del Espíritu Santo, donde yo ya no podía, ya tenía vergüenza de ocultar pecado, y empezaba a sacar, empezaba a confesarlo, y de esa manera pude sentir una mezcla de, no sé, emociones, si los puedes mencionar así, un sentir que era diferente. Podía verme como que alegre, podía verme de repente como que llorando, podía verme como que de repente que todo lo puedo. Me sentía como que con una fuerza de decir: wow, ahora sí es como que estoy llena, siento que todo lo puedo hacer. Había ese mover del Espíritu Santo como había en estos tiempos, en los cuales empezábamos a entrar en adoración, empezábamos a levantar el nombre del Señor, y el Espíritu Santo empezaba a hablar, empezaba a mostrar visiones, empezaba a mostrar sueños. Y yo decía: wow, qué tremendo es Espíritu Santo tenerte así, de esa manera. El día domingo hubo un invitado en el .com, que es una actividad que lo realizamos en nuestra iglesia, y hablaron justamente acerca del paraguas,
que impide el mover del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas paraguas? Que son las frustraciones, son los enojos, es el pecado, puede ser el descuido de descuidar tu relación con el Señor. Y allí el Espíritu Santo me habló y me dijo, Rosalía, sí, tú tienes tiempos personales conmigo. Tú estás pasando, te levantas en las mañanas para tener un tiempo especial conmigo, pero sin embargo hay algo que está ahí metido, escondidito, donde tú de cierta manera has descuidado o has dejado esa calidad de decir, voy a tener mayores expectativas contigo. En mí había esa paraguas de decir, yo no tengo más expectativas de que el Señor quizás me pueda dar revelación. Tenía tiempos chéveres, sí, con el Espíritu Santo, no es que no lo sentía, pero había en mí como que un freno de decir hasta acá nomás, y no había como que esa ímpetu de decir, wow, tú quieres decirme algo más. Y yo tuve que pedir perdón, porque al final era como que lo controlaba el Espíritu Santo de esa manera. Tuve que pedir perdón y yo misma me empecé a humillar de eso, y sentí que sí, ese paraguas se retiraba de mi vida. Y al día siguiente yo empecé a tener un devocional con los niños, los más pequeños, y hubo situaciones en las cuales a ellos se les tenía que jalar, o era como que algo, ya vamos, hay que meternos en adoración, vamos, que Dios nos quiera hablar. Había algo como que sí costaba más de lo normal. Y en ese momento, cuando nosotros empezamos a tener ese devocional, empezaba a orar, y como ya había quitado ese paraguas, yo vi como el Señor es tan fiel, que simplemente al realizar ese acto de pedir perdón, quitar mi paraguas, empecé a desatar la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo bajó tan chévere en los niños de 9, 10 años, empezó a bajar tan fuerte que ellos mismos empezaron a pedir perdón sin necesidad de que yo les diga que tienen que pedir perdón. Empezaron a orar, empezaron algunos a llorar y empezaban a decir, Dios, perdóname por cómo yo me he enojado en este tiempo. Y había un testimonio que me tocó bastante, que dijo que en esos días justamente él empezó a enojarse, empezó a contestar, empezó a tratar las cosas mal, y así empezó a enojarse de todo y de nada. Y con esa razón él ya no podía sentir el Espíritu Santo como lo sentía antes. Así que empezó a pedir perdón y empezó a tener como que esa convicción de decir, ay, ¿sabes qué? Yo te abrazo. Y él lo dijo así, que él sintió el abrazo del Padre nuevamente. Pero eso fue a razón de que primero pidió perdón, primero quitó su paraguas, y después el Espíritu Santo y la presencia de Dios vino tan fuerte que habló de diferentes maneras a diferentes personas, dio lo que se necesitaba, empezó a dar lo que uno quizás necesitaba en su corazón. Y de eso es justamente lo que ahora vamos a aprender. Qué chévere es tener la presencia del Espíritu Santo. Lo pasó en mi vida, pasa en mi vida, pasó en chiquitos, pasa en otras personas. Acordate lo que dice el Señor cuando empezó a escoger a David. Dice, vio a Saúl. Saúl estaba ahí. De repente Samuel tenía que ir a buscar a un nuevo rey. Y ahí que le dice el Señor, le dice, yo ya he buscado a una nueva persona que va a reemplazar, que va a ser el rey, y es una persona que es conforme a mi corazón. Empezó a acercarse, envió a Samuel. Samuel fue, vio a los hermanos de David. No era ninguno de ellos, supuestamente eran hombres más parecidos y fuertes, pero de repente Dios le dice, no, esos hombres no son, pero es aquel muchacho. Y empezó a señalarlo, empezó a mostrarle. Pero ¿qué hizo? Le dio instrucciones necesarias que Samuel tenía que hacer. Empezó a regar aceite sobre David. Le dijo, ¿por qué? Porque era necesario que David, antes de que cumpla los propósitos de Dios, reciba el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en ese versículo que el Espíritu Santo bajó sobre David, y a la misma vez menciona que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios salió de Saúl. Es tremendo lo que menciona, que el Espíritu de Dios salió de Saúl, y el Espíritu de Dios agarró a David, cayó sobre David. Es tremendo lo que dice. ¿Será que a nosotros nos menciona de decir, Saúl pudo tener el nombre de rey, Saúl pudo tener quizás una muy buena posición económica, pero el corazón de Saúl en ese momento no era casa
para alojar o dar la bienvenida al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios. Él se buscó otra casa y bajó sobre otra persona. No le importó el estatus social de Saúl. Bajó sobre una persona que era pastor, pobre, no tenía mucho dinero, tenía sus ovejitas nada más. Te darás cuenta que al Señor no le interesa qué posición económica tú tienes, no le interesa cuántos años ya llevas conociendo o estando en una iglesia. Al Señor no le interesa cuál es tu educación. Al Señor lo que le interesa es tu corazón. Lo mismo que vio en David. Lo que le llamó la atención era su corazón, conforme a Él. Es ese corazón que está dispuesto de decir, Señor, yo te necesito. A mí me vino en un momento de decir que a veces yo me la creía y decía, yo puedo realizar todas las cosas sola. Era muy orgullosa. Gracias a Dios que pudo cambiar eso en mi vida. Pero en ese momento en mí tenía que ver un arrepentimiento de decir la verdad, Señor, yo no puedo sola. Yo no puedo sola, la estoy pasando muy mal, yo te necesito a ti. Esa es la actitud que atrae, la atención de Dios. De decir que tú no puedes solo, tú no puedes por tu propia cuenta tener esa salvación. Tú no puedes por tu propia cuenta tener éxito, felicidad por completa o plena que te llegue a llenar así plenamente. No lo puedes, no puedes solo. Necesitas tener la presencia del Señor, necesitas tener el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una iglesia sin el mover del Espíritu Santo es una iglesia en la cual simplemente asisten personas y se convierte en un club social. Células sin el mover del Espíritu Santo, .com, H2O, otro tipo de reuniones que tú tengas, otro tipo de llamado en el cual tú estás ejerciendo ahora, sin el mover del Espíritu Santo se convierte simplemente en eso. Estás en cuerpo, estás físicamente, pero en tu espíritu no estás. Oraciones, podrás orar todo lo que quieras, pero si el Espíritu Santo no se mueve en tu oración, son oraciones secas. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, cuando llega en una oración, cuando llega en tus tiempos personales, cuando llega mientras estás trabajando, cuando llega mientras hablas con personas, es lo que le da el sazón a tu vida, es lo que le da el gustito a tu vida. Para decir que el Espíritu Santo es la presencia del Señor, que puede habitar no solamente en mí, no solamente en pastores, no solamente en líderes, sino está disponible para cualquier tipo de personas. Una vez más, no importa si tú conoces o recién entregaste tu vida al Señor, no importa si ya estás hace años, no importa si ya eres joven, niño o anciano, solamente basta tener esa actitud que tuvo David de decir, yo estoy ahí. Yo estoy aquí, dispuesto ¿para qué? Para acercarte a Dios. Esa es la presencia de Dios. Es importante recordar que es indispensable para todos nosotros, hombres y mujeres, es indispensable tener la presencia del Señor en nuestra vida. No podemos vivir sin la presencia del Señor. Sin la presencia del Señor, nuestro estancamiento se queda así, en meseta. Si no hay la presencia del Señor en nosotros, ya no podemos crecer espiritualmente. Recordate lo que dice en Hechos 12. Dice, nuestros hijos y nuestras hijas que verán o tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, algo así. Lo vamos a leer para estar más seguros. Dice en Hechos 2:17, dice, y sucederá en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. ¿Te das cuenta que después, qué tenemos después de que venga la presencia de Dios? Tenemos cierta bendición. Nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, tendrán visiones, verán sueños. Diferentes tipos de personas, habrá un mover, Dios te hablará en diferentes modos, Dios te hablará para tu vida personal, pero no solamente para ti, sino para los que están alrededor tuyo. Influye en cómo tú te mueves en tu entorno, influye incluso, ¿por qué no?, para tu país. Dios te puede hablar de diferentes maneras. Eso es lo que trae la presencia de Dios y eso es lo que trae el Espíritu Santo. Hay un movimiento, hay un crecimiento, hay un avance. Y la próxima cosa que quiero mencionar
es que Jesús, nosotros conocemos a Jesús. Quizás hay algunas, ya lo he escuchado varias veces, que dice yo creo en Jesús, solamente en Jesús, pero en el mover del Espíritu Santo no. Mentira. Si creemos en Jesús, sabemos que Jesús primero fue engendrado. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo que bajó sobre María, sobre el vientre de María, ¿quién se formó? Se formó Jesús, el Hijo de Dios. Y después Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo y después de ello empezó a hacer milagros. Empezó a hacer milagros con el mover del Espíritu Santo y empezó a provocar como que, wow, un cierto impacto en el cual las personas empezaban a darse cuenta de que no era un hombre normal, no era un hombre común y corriente, no era un simple carpintero, sino era el Hijo de Dios. En él había milagros, a él se le acercaban varias personas. Y después de eso, leemos en un versículo en Romanos donde menciona que el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos, el espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos. ¿Te das cuenta que al parecer Jesús sí era así, unido al Espíritu Santo? Porque después de que resucitó, empezó a encontrarse con sus discípulos. ¿Qué dijo? Dijo, les conviene a ustedes de que yo me vaya, de que yo vuelva al cielo. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios baje sobre ustedes. Es justamente ese Espíritu de Dios el quien nos hace hacer milagros, quien nos da esa oportunidad de hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Es tremendo y a la misma vez es una alegría de saber que tú como mi persona podemos hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Podemos desatar bendición no solamente en nuestra vida, saliendo ya de nuestro entorno, podemos desatar bendición para otras personas. Y aquí es donde yo te quiero animar y decir, si tú no sientes el Espíritu Santo, o tú dices, a veces sí lo siento, a veces no, a veces puedo decir que vivo con el Espíritu Santo, pero en otras oportunidades digo que no, eso no va conmigo. Quizás es tiempo de que tú empieces a pedir perdón donde tú no has sido como que, wow, que estoy detrás de Él. ¿Por qué? Porque uno puede tener el Espíritu Santo. Podemos decir varios puntos, pero yo solamente quiero mencionar dos. Tú puedes tener el Espíritu Santo cuando, número uno, cuando tienes hambre. Te acercas a Él con hambre. Te acercas con Él buscando su presencia, buscando tener intimidad con Él, buscando y esperando hasta que Él baje. No vayas delante de Él con tu lista de peticiones, no vayas de Él con tu agenda, con todas las cosas que tienes que hacer acá todavía registrado, sino ve con esa hambre de decir yo quiero encontrarme contigo. El segundo punto que quiero mencionar para que tú puedas tener la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en tu casa y en tu vida es que levantar su nombre. Empieza a ministrar a Dios. ¿Cómo lo haces? Recuerda lo que hizo Pablo y Silas. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Estuvieron en la cárcel y de repente a la medianoche empezaron a cantar, empezaron a levantar adoración. No necesitaban una guitarra, no necesitaban un piano, simplemente sus voces. Empezaron a cantar y de repente ¿qué vino? Vino tan fuerte el Espíritu Santo que empezó a romper esas rejas de la cárcel y empezó a temblar ese lugar. De esa misma manera, si tú vas con esa hambre y si tú empiezas a ministrar al Señor y quizás empiezas a darle gracias por todo lo que ya hizo en tu vida, ahí vas a poder tener esa conexión de decir el Espíritu Santo baja sobre tu vida y el Espíritu Santo viene tan fuerte que no va a ser necesario de que te pases como que 5 años más para tener el Espíritu Santo, sino es ahora. No sé qué edad tengas, pero es ahora donde el Espíritu Santo te quiere hablar. Y ahí van a haber rompimiento de pecados que quizás ya vienes arrastrando hace mucho tiempo. Ahí se va a dar la sanidad completa, va a haber milagros. Ahí vas a tener visión para tu presente y tu futuro. Ahí es donde el Espíritu Santo te va a hablar. Y ahora yo quiero pedirte que cierres los ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias que tu presencia es lo más importante para nosotros. Señor, gracias que no podemos vivir sin esa presencia, no podemos vivir sin el Espíritu Santo.
Gracias, Espíritu Santo, que tú eres el que da vida, que tú eres el que da transformación, que tú eres el que da liberación. Gracias, Espíritu Santo, que tú eres el que le da gusto a nuestra vida. Espíritu Santo, yo te invito que tú bajes ahí en las casas que están conectados ahora mismo, en las personas que están escuchando esta enseñanza. Te invito que tú vengas, Espíritu Santo. Señor, que veas esos corazones que están con hambre de decir yo quiero más. Ve esos corazones que dicen yo necesito de ti, yo necesito tenerte. Espíritu Santo, gracias. Gracias que contigo sí somos llenos, sí somos satisfechos. Gracias que no podemos escondernos de tu presencia, sino podemos estar dentro de la luz para decir necesitamos más de ti. Necesitamos tener lo que tú has puesto, Señor, ya hace muchos años atrás. Tener esa seguridad, esa confianza de decir de que tú no estás quitando tu mano de nuestra vida, de que tú no estás alejándote de nosotros, sino tú estás disponible para cada uno de nosotros. Gracias que vamos a tener esa convicción de decir de que tú eres nuestro Padre, de que tú eres el que nos ha dejado una compañía que es absolutamente muy buena, Dios. Gracias por ese Espíritu Santo. Gracias te damos. Amén. Y ahí si tienes un tiempo para adorar, yo te invito a que empieces a adorar.